¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Ana Güemes, ella es directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL de las Naciones Unidas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Hola Julio, hola, ¿qué tal a las personas que siguen la televisión del Senado? Y pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para conversar de un tema que se ha ido abordando y que podríamos decir se ha recrudecido con lo ocurrido en la pandemia, particularmente en Chile, y también vemos que en toda la zona, en toda América Latina y el Caribe, que es la participación laboral femenina y cómo también ellas se han ido viendo más afectadas en sus puestos de trabajo, en reducción de remuneraciones, también en pérdida de empleo. Ustedes han hecho todo un seguimiento de toda esta situación. Si nos puedes comentar un poco cómo ven esto y también cómo podemos ir mirando algunas soluciones que quizás están en la base de cómo se conforman también las sociedades en el continente, donde a lo mejor podemos encontrar también algunas de las causas de esta situación. Sí, sí, claro. O sea, bueno, lo primero que tenemos que decir es que la crisis que desencadena la pandemia del COVID-19, primero es una crisis sanitaria, pero ahora es una profunda crisis económica que muestra las profundas desigualdades que ya existían en la región, pero además las profundiza, las ilumina, y yo diría que en el caso de género estamos hablando de nudos que son estructurales, y la CEPAL habla de 4 nudos. El primero es el de la desigualdad socioeconómica y la pobreza. Las mujeres están sobrerepresentadas en los hogares más pobres y una de cada 2 mujeres en la región está en los sectores de mayor riesgo de pérdida de empleo. Es la estructura productiva y muy vulnerable de la región, y las mujeres ahí, el comercio, el turismo, la manufactura, podemos hablar luego un poquito más de eso. Entonces, claro, ha habido una contundente salida del empleo. Y por otro lado, las empresarias, o sea, las pequeñas empresas, ahí también es donde se concentran las mujeres, que han sido las más golpeadas también durante la pandemia. Entonces, lo primero que ha mostrado es un profundo impacto en la desigualdad socioeconómica, en la pobreza. Lo segundo que ha mostrado la pandemia, el segundo nudo, es la división sexual del trabajo. Antes de la pandemia, las mujeres dedicaban 3 veces más tiempo que los hombres en la región a las labores del cuidado, y ahora que los hogares son escuelas, que son los sitios donde se cuida la salud, esta carga de trabajo ha crecido muchísimo y está afectando sobre todo a las mujeres que están cuidando en los hogares a niños chiquitos, a personas dependientes. La tercera desigualdad son los patrones socioculturales, patriarcales y discriminatorios, o sea, el riesgo de la violencia, el riesgo de la ciberviolencia y esta cultura que llamamos un poco de la desigualdad, ¿no? Ha sido también una afectación que lo estamos viendo en la ciberviolencia, por ejemplo, en la violencia hacia las mujeres en la política, en la violencia al interior de los hogares, etcétera. Y la última desigualdad es la que tiene que ver con la concentración del poder, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito empresarial, las mujeres siguen estando en las empresas más pequeñas, que han sido las más afectadas por la crisis. Hay poca a pesar de que el 75% de esa primera línea son trabajadoras de la salud. Es decir, las mujeres están sobrerepresentadas en el sector de los cuidados, en el sector que salva vidas, en la salud, en la educación, en el trabajo doméstico. No están en la toma de decisiones. O sea, hay muy pocas mujeres todavía en los comités a nivel global de respuesta a la crisis. Y luego la otra cosa que hemos visibilizado con mucha fuerza es esta región no estaba preparada para este mundo del trabajo en una era digital. Tal vez Chile en eso tenía un poco más avance que otros países, pero en la región de 11 países que tenemos datos, 4 de cada 10 mujeres no están conectadas a Internet o no pueden costear la conectividad. Entonces, en un mundo que exige que el comercio, que la escuela, que la televisión, que la cultura
se produzca a través de la conectividad efectiva de las mujeres es un reto todavía. Entonces, la pandemia muestra lo que ya había, lo profundiza y genera un retroceso que, si no se corrige, como ocurrió, por ejemplo, en la crisis económica del 2008, va a generar un profundo impacto en la autonomía de quien está más atrás. Y normalmente quien está más atrás son las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, las mujeres indígenas de nuestra región, las mujeres afrodescendientes, y las mujeres que están en los estratos de mayor pobreza de la región. Que además muchas veces tienen que hacerse cargo de los grupos familiares. O sea, ellas están en muchos de estos casos que tú mencionabas con empleos que a lo mejor son los más precarios, con mucho trabajo, con sobrecarga, en situaciones de mayor vulnerabilidad. Además, tienen a cargo una familia, muchas de ellas. Así es, lo que tú dices es muy importante, porque lo que ha mostrado la pandemia, y yo esto lo veo como positivo en cierto sentido, es algo que era muy invisible, que es lo más importante de todo, es la vida, la sostenibilidad de la vida, el cuidado, el autocuidado, el cuidado de las personas, el cuidado del planeta. Y todo ese trabajo que era bastante invisible y que mayoritariamente lo hacen las mujeres en los hogares, digamos, otro sector que ha sido golpeadísimo por el empleo, que son las trabajadoras domésticas, lo que aquí llaman trabajadoras de casa Particular. de casa particular, exactamente. Entonces, lo estamos visibilizando, lo importante que es el trabajo de cuidados, definitivamente, y la injusta distribución de ese trabajo de cuidados. Por un lado, porque el Estado y el mercado ha participado poco, y por otro lado, porque dentro de los hogares todavía son las mujeres las que mayoritariamente realizan este trabajo. Ahora tú nos comentas que en la región, tal vez Chile tenía una ventaja, no había una preparación para el trabajo en la era, entre comillas, digital. ¿Es ese uno de los motivos, tal vez el principal, de por qué tú nos mencionabas que uno de los nudos al principio, el primero de ellos, era particularmente los empleos que se realizan, por ejemplo, manufactura, que a lo mejor no se pueden justamente realizar a distancia? Tal vez ese es uno de los principales desafíos también que se plantean de cómo vamos convirtiendo a lo mejor algunos empleos. Así es, o sea, las mujeres, como decía, han estado históricamente en sectores profundamente afectados por el impacto de las crisis, de todas de varias crisis, pero esta es una No es región que nuevo, lo dices tú, Ana, no es nuevo. no es Que haya nueva. ocurrido. Exacto, entonces es el comercio, es el turismo, es la manufactura, son las MIPYMES, ¿no? Las pequeñas empresas que son tan importantes para la región. Y de hecho la CEPAL está planteando una cosa muy innovadora junto a los países. Es decir, esta es una oportunidad para recuperarnos con transformación, cambiando este modelo productivo que para América Latina es insostenible, desigual, y yéndonos hacia sectores de la economía que llamamos sectores dinamizadores. Por ejemplo, todo lo que es energías renovables, bioeconomía, economía circular, entrar en modelos de turismo más sostenible, de movilidad más sostenible, la manufactura, poder asociarla, por ejemplo, con la manufactura de la salud. Fue terrible al inicio de la pandemia que muchos de los materiales básicos, como las mascarillas y los otros elementos de bioseguridad, había que importarlo de otras regiones. No teníamos producción en América Latina y el Caribe, no teníamos producción de oxígeno, por ejemplo, en países. Entonces, y por supuesto, un sector que nosotras desde la perspectiva de la División de Asuntos de Género es fundamental, es la economía del cuidado. La economía del cuidado es más urgente que nunca, es una crisis todavía oculta, la crisis de los cuidados. Nosotros somos una población que estamos envejeciendo a nivel mundial, cada vez más vamos a tener que cuidar a personas dependientes, mayores,
y las mujeres, mientras cuidamos, estamos descuidando nuestras propias oportunidades. Entonces hay que hablar de los cuidados, hay que resolver esto y además los cuidados pueden ser un sector claramente dinamizador de la economía también. Entonces, la idea es cómo hacemos una recuperación productiva, pero que genere empleo de calidad para hombres y mujeres, pero que las mujeres puedan insertarse en sectores de la economía vinculadas, por ejemplo, ahora estamos trabajando con Chile, por ejemplo, en cómo las mujeres van a estar incluidas en todos los empleos que se van a desarrollar en torno a la 5G, ¿no? Y a la generación de esta transformación digital, etcétera, ¿no? Entonces es transformación, es una recuperación no para volver al mismo lugar, porque es insostenible, ya lo hemos visto en términos del impacto en el cambio climático, en términos de los empleos, de nuestro modelo productivo y sobre todo profundamente excluyente para las mujeres, ¿no? Entonces, esta idea de una recuperación con transformación que ponga los cuidados, la igualdad y la sostenibilidad en el centro como un paradigma de desarrollo, de un estilo de desarrollo para América Latina y el Caribe que hay la capacidad y se puede transitar, ¿no? Así es, y nosotros ahora vamos a transitar justamente por ese tema, por cómo tal vez vamos pensando en la reactivación y pensando en cómo nos damos, digamos, o entregamos una nueva oportunidad, pero al regreso de esta pausa conversamos o continuamos conversando esta conversación junto a Ana Huesmes, doctora de la CEPAL. Estamos de regreso a la vuelta de una pausa. Ya estamos de regreso en Senado Conecta, estábamos conversando junto a Ana Huesmes, ella es directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL de las Naciones Unidas. Estábamos hablando de reactivación, de cómo se puede ir pensando en salir de la crisis, de cómo hay que transformar también algunas cosas, pero yo quería volver en un punto que tú habías señalado, que es el tema de los cuidados, la población que va envejeciendo. Antes estamos hablando de que los empleos, en comparación a lo mejor a los hombres, no solo son menos remunerados, también están las mujeres, según todos los estudios que tú nos has estado comentando, en una posición también desmejorada, en tal vez más informalidad, pero cuando hablamos de los cuidados, a veces ni siquiera son trabajos remunerados. Hablamos de cuidados de personas adultos mayores, de discapacidad también. El Estado necesita muchas veces avanzar en dar cobertura a este tipo de situaciones porque se destina muchísimo tiempo y no hay un sueldo, digamos, a cambio de eso. Totalmente. Y de hecho, mira, Chile lo ha calculado en la cuenta satélite y se calcula que el trabajo no remunerado de los hogares, que mayoritariamente lo realizan las mujeres, representa, si se contabilizara el valor del mercado, digamos, casi un 22% del Producto Bruto Interno Nacional. Entonces, este es un impuesto invisible y esta es una carga que están llevando sobre sus espaldas, mayoritariamente, como he dicho antes, las mujeres y los hogares, y esto no puede seguir así. Y de hecho, estamos viendo experiencias innovadoras en varios países que están poniendo los cuidados como un eje de reactivación de la economía, ¿no? Y eso es desde el plan Biden en Estados Unidos hasta varias medidas que están dando los países de la región, y de hecho Chile preside la Conferencia Regional de la Mujer a través de su Ministerio de la Mujer y Equidad, y este es un tema central. Hay que invertir en los cuidados como parte de lo que llamamos políticas contracíclicas, porque si no las mujeres no van a poder insertarse en la economía si no resolvemos la economía de los cuidados. Y además los cuidados, por la estructura epidemiológica y demográfica de nuestra región, va a crecer, o sea, la demanda de los cuidados va a crecer. Por lo tanto, es un sector de la economía en el cual
hay que invertir para generar la posibilidad de mayor autonomía de las mujeres, pero además porque puede ser un sector que lo que queremos es que genere empleo de calidad y no como tú dices, que es un poco lo que hemos visto, por ejemplo, con las trabajadoras domésticas en los hogares, las trabajadoras de casa particular, que, bueno, a pesar de que Chile es un país que ha avanzado bastante en materia de previsión social y tal, pero no es suficiente. Se calcula que cerca de la mitad de las trabajadoras de este sector han perdido el empleo, ¿no? Y estamos hablando de unos promedios regionales muy, muy fuertes en este sentido, ¿no? Y muy contundentes. Entonces, definitivamente, desde la CEPAL estamos planteando una idea además muy integral, que es esta idea de movernos hacia una sociedad de los cuidados, que ponga en el centro el cuidado del planeta, el cuidado de las personas y de quienes nos cuidan. Yo creo que parte de lo que hemos aprendido con la pandemia es lo importante que es en los sistemas públicos de salud, lo importante que es, digamos, la labor del personal y los profesionales de la salud, y que ponga en el centro también el autocuidado y la responsabilidad individual de manera integral, ¿no? Entonces, esta idea de una sociedad del cuidado, pero la economía del cuidado, desde luego, como un sector fundamental para la economía del país y como un sector fundamental para la autonomía de las mujeres, ¿no? Y yo creo que también un factor fundamental para promover estilos de masculinidad también más positivos, más responsables. Eso también hay muchísimos estudios al respecto, ¿no? Los hombres que se involucran más en corresponsabilidad con los cuidados, definitivamente están construyendo hogares y comunidades mucho más igualitarias. Entonces, cuando hablamos de la idea de igualdad de género, no pensamos solo en la gobernanza, pensamos también en las empresas, en las comunidades, en las familias, en su diversidad y un poco en las relaciones humanas. Esto no es un tema de mujeres, como tú acabas de decir, es un tema profundamente democratizador, ¿no? Para toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Es una transformación que abarca varios aspectos de nuestra vida diaria, no solo la gobernanza, tal como tú dices. Doctora, también quería preguntarle, usted decía recién que habían ideas innovadoras de cómo, por ejemplo, poder hacerse cargo de este tema de quienes se dedican a los cuidados y de entrar, ¿no es cierto?, en una política de cuidados en general, ¿no?, el medio ambiente. ¿Qué ideas? Porque uno se pregunta, es muy bueno que eso se pudiera avanzar. Hay muchas personas que probablemente se dedican a eso y que ahora no están recibiendo una remuneración a cambio de ello. La pregunta es cómo. ¿Qué ideas innovadoras, por ejemplo, ha visto usted que se pudieran implementar para hacerse cargo de su universo de personas que, como lo hemos visto, no son pocas? Claro, no hay una respuesta así como de varita mágica, de con una vamos, ¿no? Pero algo que es interesante es, primero, pensar que mucho de lo social se juega en lo económico. Entonces, lo primero que estamos hablando es en las políticas fiscales, de empleo, industriales, que se puedan hacer con perspectiva de género. Y en ese sentido, pues estamos mirando con mucha motivación y muy de cerca lo que va a ocurrir en la Constituyente de Chile, porque es una posibilidad de repensar ese pacto social y político a través de una carta fundamental que es la Constitución, ¿no? Entonces, es un acuerdo y de hecho lo primero que estamos diciendo es que se necesita un pacto que sea fiscal, que sea social, que sea empresarial, etcétera, ¿no? Lo segundo que se ha acordado en la agenda regional es que se necesitan sistemas integrales de cuidado. Hay algunos países que están preparando leyes. El más paradigmático, pues histórico, ha sido Uruguay, también ha habido esfuerzos en Costa Rica, ahora mismo Argentina y México están preparando leyes de sistemas nacionales de cuidado que organicen un poco en un marco jurídico todo lo que sería el sistema público, privado, la articulación, porque aquí estamos hablando de ir hacia sistemas de corresponsabilidad, ¿no? Donde definitivamente el Estado tiene que tener un rol mucho más activo
en el cuidado infantil, en el cuidado de las personas que tienen dependencias por razones de salud, por razones de edad, por razones de vivir con discapacidades, etcétera, ¿no? Esto no lo pueden llevar solo los hogares. Estamos hablando de cambios culturales, o sea, hablábamos un poquito también de la importancia que tiene que ver las licencias de paternidad, las medidas que incentivan la participación masculina en los trabajos de cuidados. Chile es parte de la OCDE. En el promedio, por ejemplo, la OCDE tiene una licencia de paternidad de 8 semanas en media, todavía América Latina muy lejos de esos promedios. En fin, entonces la idea es cómo pasamos hacia políticas fiscales macros, estos acuerdos generales, pero a la vez se va avanzando con cobertura, con programas que permita sobre todo servicios de cuidado infantil. Eso es sumamente urgente para no penalizar a las mamás, sobre todo a las mamás jóvenes, ¿no? 75% de las mujeres de la región, te voy a dar el dato exacto porque es un dato que nos llama a la acción, y es 1 de cada 4 mujeres, 25%, de 15 a 24 años, no estudian o están ocupadas en América Latina o el Caribe. Imagínate esa edad de talento, 75% de ellas es porque están cuidando. Muchas de ellas son madres adolescentes, son madres jóvenes que tienen todavía sobre sus hombros la responsabilidad de cuidar. Entonces, desde luego, políticas de prevención de embarazo adolescente, políticas de prohibición del matrimonio infantil en todas sus dimensiones, pero avanzar hacia esta cultura ahora mismo, y lo escuchamos todos los días hablando con empresarias, con dirigentes, con mujeres líderes. O sea, para muchas mujeres que queremos tener una vida profesional, una vida laboral, muchas veces hemos tenido que tomar decisiones entre maternidad y empleo, entre maternidad y desarrollo personal. Este tipo de decisiones no las tienen que tomar los hombres y es una decisión profundamente injusta, pero además, como digo, mientras las mujeres cuidan, muchas veces descuidan sus oportunidades, no solamente de participar en la política o de participar en el empleo, sino también de disfrutar un poquito de tiempo libre, ¿no? Y hay todavía este mandato de género donde las mujeres, o sea, no podemos disfrutar prácticamente de tiempo libre, ¿no? Entonces se valora que seamos multitask, que hagamos muchas cosas a la vez, que nunca descansemos. Esto es insostenible y atenta contra una idea de salud integral que hoy día estamos mirando con tanta importancia, ¿no? Claro, doctora, bueno, el tema de la convención, cuando hablamos de paridad, bueno, va a ser un ejemplo con la paridad que se ha establecido y que esperamos sea clave para un nuevo pacto, ¿no? Lo que usted señalaba de ir mirando las cosas de otra manera. Para ir cerrando, quería preguntarle también, ¿hay iniciativas legales, por ejemplo, para establecer esa misma paridad, por ejemplo, en los directorios de las empresas estatales y también incluso podría avanzar hacia empresas privadas? ¿Le parece bueno también que ese tipo de cosas ya en el ámbito más profesional se puedan ir regulando y se establezcan criterios de paridad? Sí, el acuerdo, o sea, lo que hemos visto en los países es que el talento de las mujeres no es suficiente. El talento de las mujeres está ahí porque esta es una región que logró muy pronto la paridad en la educación. De hecho, hoy día hay más mujeres saliendo de educación universitaria que hombres en la región. Sin embargo, las barreras de acceso al mercado laboral, al sector empresarial persisten. Entonces, esta es una región que pasó de las cuotas que empezaron en la política, sobre todo en el año 91 en Argentina, fue la primera ley de cupos, a la paridad. De hecho, ya hay 10 países que tienen paridad o bien en su constitución o bien en sus leyes, y ojalá que Chile también tome este impulso
constituyente hacia la paridad. La paridad ha sido sobre todo en los campos de representación política. Esta región no ha discutido tanto con la acción afirmativa en las empresas. Europa es una región que lo ha discutido y que lo ha hecho, porque se dio cuenta después de muchos años, como digo, que el avance era muy bajo para el estándar europeo y hay acción afirmativa, hay cuotas, ¿no? Entonces, definitivamente sí, es muy consistente con la agenda de derechos humanos que por un lado se hagan estas acciones afirmativas, que es decir, que des un empujón a aquellos que están subrepresentados, y definitivamente los comités de empresas y en los CEOs a nivel de dirección de empresas, este es un área donde hay muy pocas mujeres en la región y sobre todo muy pocas mujeres en las grandes empresas. Entonces, y desde luego en el sector productivo latinoamericano, que es un sector claramente extractivista, etcétera, menos. Entonces, tener este tipo de acciones afirmativas sería un elemento muy positivo, porque, como digo, no es un tema de talento, es un tema de oportunidad. Entonces, estas acciones afirmativas permiten una posibilidad de que más mujeres lleguen a espacios que han estado cerrados, ¿no? Claro, el empujón yo creo que se va a necesitar no solo aquí, en todo lo que hemos conversado, porque si lo vemos como una oportunidad, esta etapa de crisis, bueno, ojalá se puedan ir revirtiendo todos estos indicadores de inequidad, de desigualdad que hemos podido ver a nivel laboral y también en muchos ámbitos de la sociedad en América Latina y el Caribe. Doctora, queremos agradecerle por esta conversación junto a Senado Conecta, Ana Güemes, Ana Güemes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que estuvo compartiendo junto a nosotros. Te agradecemos por esta conversación. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias con Senado Conecta, y seguimos en este esfuerzo nacional y global de avanzar hacia una sociedad del cuidado, hacia un estilo de desarrollo que pone la igualdad de género, la igualdad y la sostenibilidad en el centro. Gracias en nombre de la CEPAL. Que esté muy bien, gracias y hasta pronto. Buenas tardes, buenos días.